El cine representó una de las manifestaciones artísticas preponderantes del último siglo y lo sigue siendo en este siglo XXI. A través del cine uno puede vivir historias fantásticas, relatos de pasados remotos y futuros maravillosos, como si se asomara a una ventana donde todo es posible. Y el cine también nos ha mostrado historias y personajes con los cuales nos hemos identificado y que nos han permitido reflexionar sobre nosotros mismos, como si la pantalla, a su vez, fuese un espejo que nos devuelve nuestra imagen amplificada. Es que el cine muchas veces pone luz sobre lo que en la realidad se muestra oscuro. En este programa de los enigmas del cerebro, nos proponemos tratar de entender un poco más sobre ciertas condiciones neurológicas de los seres humanos a través de la relación entre las neurociencias y el cine. ¿Por qué se produce el tartamudeo? ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Cuáles son los síntomas del autismo? ¿A qué se llama síndrome de Asperger? Estas y otras preguntas abordaremos hoy en el capítulo en el cual el cine nos ayudará a entender algunos de los enigmas del cerebro. Bienvenidos a otro programa de los enigmas del cerebro. Hoy analizaremos cómo el cine, esa herramienta artística maravillosa, nos hizo conocer más sobre diferentes enfermedades psiquiátricas y neurológicas. De esta manera, el cine ayuda a aumentar la conciencia de estos problemas y reducir el estigma y el impacto negativo de estas condiciones en la sociedad. El cine ha sido gran protagonista de la historia desde finales del siglo XIX. Nada fue igual que antes, desde que hubo cine. Desde 1895, año en que los hermanos Lumière realizaron su primera proyección en Lyon, el cine acompañó el ocio, la reflexión, la emoción, las discusiones políticas y hasta las convicciones religiosas de las sociedades. También el cine ha sido reflejo y motor de grandes movimientos artísticos como el expresionismo, el surrealismo, el neorrealismo y el posmodernismo. El cine es histórico, fantástico, político y de terror. Es humorístico, es bélico, es para grandes y para chicos. El cine puede ser industrial y a su vez seguir siendo artesanal. El cine logra convocar a multitudes o se contenta con pequeños reductos de culto. El cine se realiza en equipo y se recibe en comunidad. El cine puede pensarse, en fin, como una metáfora de la vida. Comenzar con el discurso del rey. En esta película, Jorge VI comienza a mostrar su tartamudez a los 4 años y padece esta condición por el resto de su vida. Sounds like you've studied our wretched constitution. Sounds like you haven't. That's what this is about. Brushing up. Hence the elocutionists. That's the scoop around town. I'm trying to... Yearning for a larger audience, are we, Bertie? Particularmente en momentos de estrés, cuando confronta con su hermano o cuando tiene que hablarle a su pueblo. I have received from His Majesty the King. Por mucho tiempo se pensó que la tartamudez era producto de un trauma o de problemas psicológicos. Hoy sabemos, sobre todo por las teorías actuales, que refuerzan la idea de que habría una desconexión entre los programas cerebrales motores, las partes del cerebro, de la corteza cerebral que se encargan de la programación motora y la coordinación de estas con los músculos necesarios para producir el lenguaje. Las personas tartamudas tienen un normal desarrollo de la palabra y de la sintaxis. El problema es la coordinación de muchos músculos. El lenguaje es una habilidad cerebral compleja y requiere una coordinación rápida entre áreas motoras y músculos, y esto estaría afectado en las personas con tartamudez.
Y ahora vamos a reflexionar sobre la película Una mente brillante, en la cual se representa la vida de John Nash, ese matemático brillante, premio Nobel de Economía, que padecía esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico. Los pacientes con esquizofrenia tienen dificultades en la conciencia de la realidad y también tienen problemas en las conductas dirigidas a metas, con objetivos. Esto impacta negativamente en su vida cotidiana. La esquizofrenia suele comenzar en los adultos jóvenes. Actualmente se calcula que el 0.4 o 0.6% de la población puede padecer esquizofrenia. Estos pacientes tienen un lenguaje y un pensamiento desorganizado. También tienen delirios, alucinaciones, conducta inapropiada. No sabemos la causa de la esquizofrenia y el diagnóstico se hace basado en lo que refiere el paciente y el entorno familiar. Por eso muchas veces es difícil lograr un diagnóstico. El autismo es una condición, un trastorno del desarrollo en la cual hay afectación del lenguaje, de la vida social, con trastornos conductuales y movimientos o conductas repetitivas. What, is he crazy? No, Is he retarded? not exactly. He's not crazy, he's not retarded, but he's here. Well, he's an autistic savant. I don't know what that means. Well, some people like him used to be called idiot savants. They have certain deficiencies, certain abilities. Algunos de los autistas tienen una particularidad o un talento específico para una tarea artística o para las matemáticas o para recordar algo. En la película Rayman vemos a una clase de autistas que son sabios. Estos autistas savant o sabios tienen un particular talento para cálculos matemáticos, para recordar fechas, para algunas condiciones artísticas. Todavía no se sabe bien cuál es el mecanismo de este fenómeno cerebral tan particular. Algunos investigadores sostienen que la mitad de las personas con el síndrome del savant o del sabio son autistas. La otra mitad, para estos investigadores, podría ser debido a lesiones cerebrales o a retraso mental. El síndrome de Asperger es un trastorno mental que algunos los consideran dentro del espectro autista. Se considera como un trastorno del desarrollo que afecta particularmente la interacción social. En esta película, Ben X, un chico que padece Asperger, se siente acosado y es maltratado. Hey Benny Boy, de Marsman. Hela. Whitney Houston voor Benny Boy. Come in Benny Boy, over. Over Benny Boy, do you read me? Benny Boy. Para escapar a este acoso se involucra en un juego de computadora. In games kunt je zijn wie en wat je maar wilt. Hier kunt je maar één iemand zijn. Estos pacientes tienen profundo déficit en la interacción social, en leer la mente del otro. Y a diferencia del autismo, estos pacientes no presentan un déficit en el lenguaje importante. Recordamos que los autistas presentan como síntomas cardinales el déficit en el lenguaje, el déficit social y el trastorno conductual, que incluye conductas repetitivas. Los pacientes con Asperger suelen ser muy inteligentes racionalmente, pero el déficit sobre todo es en la interacción social, en comprender el mundo social. En la película denominada El Código TIC, un niño de 12 años con habilidades extraordinarias para la música padece una condición neurológica que, entre otras cosas, incluye múltiples TIC.
Este síndrome se denomina síndrome de Tourette, en honor al médico francés que diagnosticó a una nobleza de 86 años con múltiples tics. Se caracteriza por movimientos repetitivos, involuntarios y la emisión de sonidos vocales llamados tics. El trastorno bipolar, o antiguamente denominado psicosis maníaco-depresiva, es un trastorno afectivo que se caracteriza por episodios de alta energía, de alto rendimiento cognitivo y físico, que puede estar clínicamente representado por un estado de manía o de hipomanía, donde hay grandiosidad, los pacientes hablan mucho, quieren cambiar el mundo, con episodios de depresión y angustia. La alternancia entre los periodos de alegría extrema y depresión son mucho mayores que en la persona normal. Tiene alteraciones en el sueño, o duerme más o duerme menos, come más o come menos, tiene baja autoestima, se critica, en fin, tiene un cuadro depresivo. Esta alternancia entre cuadros depresivos y cuadros de manía o hipomanía son las que caracterizan a la enfermedad bipolar. Dr. Elizabeth Bowen, goodbye. En el episodio de manía hay un estado elevado de energía, cognition y estado de ánimo. A pesar de ser considerada una enfermedad crónica, un abordaje integral y multidisciplinario permite un buen manejo de esta condición. En el próximo bloque vamos a analizar películas que representaron magníficamente la enfermedad de Parkinson, la psicopatía e incluso cómo influye la emoción en la toma de decisiones.